Hola Capricornio, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver Capricornio qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022. Para Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Recordaros también que tenéis disponible en el canal esa... Uy, mirar, os leo este... Mirar, Capricornio, un mensaje que os doy con estas cartas, luego voy a sacar otra con la cual vamos a profundizar, pero justo estas tres que se han caído, aquí hay un mensaje claro para vosotros que el éxito está en dejar ir todo lo que son discusiones, pleitos, malentendidos, conflictos. Ese es el éxito. Vais a encontrar el éxito, el triunfo, cuando dejéis partir, cuando dejéis marchar todo lo que tenga que ver con discusiones, con pleitos, con ese ego, con ese querer tener la razón, con ese querer quedar como por encima, como que vosotros todos lo sabéis, o sabéis, en esa influencia del ego, es lo que estoy viendo yo ahí. Porque veis, es las influencias que tenéis, la influencia del sol, donde vais a encontrar ese éxito, ese placer, esa luminosidad, esa claridad, ese nivel más alto de conciencia. Si dejáis partir en esta influencia de la luna como algo transitorio, algo que ha venido a hacer su papel o su función, pero ya hay que dejarlo marchar, todo lo que tenga que ver con esta influencia de Marte en ese aspecto de esa impulsividad o de esa agresividad o de todos esos conflictos o de esa ira o de esa rabia. Entonces, el éxito lo vais a encontrar, Capricornio, si dejáis marchar todo lo referente a discusiones y a esa competitividad, esa competición para con el otro, de querer llevar la razón o de querer quedar por encima. Lo vemos mucho en el aspecto ese del ego. Así que atención Capricornio, que ese mensaje es importante, que el éxito no está en... No vais a salir triunfadores ni a llegar a ese logro, a ese éxito que deseáis, por más que peleéis o que discutáis o que entréis en esa provocación por parte de los demás. No es ahí donde está el éxito y el logro, es dejando ir y aislándoos o evitando todo lo que tenga que ver con discusiones. Si uno no quiere, dos no discuten. Entonces siempre ahí está esa parte vuestra también de responsabilidad, porque es como que os escucho decir, ya, pero es que si el otro me provoca, sí, pero tú tienes la responsabilidad de, ante esa vibración de quizá más influencia de Marte en ese aspecto de agresividad o de ataque, poder mantenerte en tu armonía, en tu calma, en tu plenitud, en tu centro, que es de lo que veríamos en esa influencia del sol, para poder iluminar la situación y no entrar en determinadas cuestiones de ego o de querer quedar por encima, porque eso va a llevar a una derrota a ambas partes. No va a llevar al éxito, ni al triunfo, ni al logro a nadie. Todo el mundo sale mal parado de esa vibración. Ese es uno de los mensajitos para vosotros, Capricornio. Y lo que os estaba comentando, que tenéis disponible en el canal, os pongo ahí el enlace, esas predicciones anuales, donde podéis ver el mensaje que os dan para el mes de marzo, que es al que entramos ya esta semana, y en esos vídeos tenéis en la cajetilla de descripción el momento exacto en el que empieza cada uno de los meses del año. Así que dicho queda, por si también queréis ver ese mensaje por ahí. Vamos a ver, Capricornio, qué mensajito os dan, aparte del que ya os han dado, que es bastante importante, no entrar en esas luchas de poder que solo os van a desgastar y donde nadie va a llegar a vencer nada. Me viene mucho en ese aspecto con el tarot ese 5 de espadas. Ese 5 de espadas es entrar en una guerra encarnizada, es entrar en esa lucha de egos, en ese... hacer un uso poco inteligente de la forma como actuar, y que en realidad qué es una victoria o qué es una derrota para ti. Te podría preguntar esa carta también, porque al final es como que nadie sale vencedor, nadie sale con la sensación de haber vencido nada, porque el desgaste y el precio que se ha pagado para ello es muy caro, no compensa, es lo que vendría a decir. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué más mensajitos hay por aquí para vosotros esta semana? El retraso.
aquí tenemos el retraso y aquí tenemos influencia de Saturno. Además es vuestro regente, Saturno también, Capricornio. Así que, ¿qué enseñanza, qué aprendizaje, qué rol, qué función, qué papel tiene ese retraso? ¿Qué os viene a decir? Porque Saturno no hace nada por azar. Quiero decir, Saturno es el planeta que nos va a traer siempre esa enseñanza, ese aprendizaje en el aspecto de coger nosotros esa parte de responsabilidad, de ser responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de ese aspecto más como de causa y efecto. En función de lo que hagas es lo que vas a coger de resultado, y además Saturno nos habla mucho de ese aspecto del esfuerzo, de la perseverancia para conseguir aquello que se desea y dar tiempo al tiempo, porque también veríamos ahí ese aspecto del dios Cronos, en ese aspecto del tiempo. Así que ver también la parte de responsabilidad que vosotros podáis estar teniendo, Capricornio, en que se estén dando determinados retrasos en las diferentes circunstancias que vosotros podáis estar viviendo. Yo sé que es muy fácil no, ¿qué tiene que ver? Si esto depende de a nivel burocrático o a nivel de terceras personas, pero tu vibración, tu actitud también puede hacer que estés atrayendo que todo esté más retrasado y más bloqueado si no llegas a la enseñanza o al aprendizaje que esa situación también te viene a traer. Así que atención a eso también. Por eso os digo que esta influencia de Saturno, aunque lo podemos ver como algo negativo, todos los matices son muy reveladores con Saturno, porque aunque veríamos ese aspecto de limitaciones o de restricciones o estos obstáculos, estos retrasos, no nos podemos olvidar también del poder de la paciencia y de esa fuerza de voluntad, de lo que está en ti también para poder llevar quizá esa situación de mejor forma e insuflarle esa vibración de mayor fluidez y que todo pueda de alguna forma ir avanzando. Es en ese aspecto de cuál es, qué es en profundidad, qué es lo que os viene a decir Saturno con esa influencia también. Sí que es cierto que la carta en sí, esta carta de retraso, bueno, pues queda claro, se refiere a obstáculos y a retrasos, de lo que en realidad también tenemos que ver la necesidad de encontrar quizá un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista. Quizá ver que si esa situación está estancada o algo se está retrasando, pues quizá darnos ese tiempo, como os comentaba, ese aspecto del transcurrir del tiempo, de los ciclos de la vida también, pues dar el tiempo de ver, aprovechar ese tiempo de retraso o de bloqueo, lo veo como en ese aspecto de la carta del colgado en el tarot, para reflexionar, para ver otros puntos de vista y quizá una forma diferente de llevar a cabo eso que se está haciendo, quizá o forzándolo o no viendo con claridad la mejor forma, la forma más inteligente, en esa mejor estrategia de poderlo llevar a cabo. Por eso quizá ese tiempo te puede dar a pensar en la enseñanza de a lo mejor ese no es el camino o esa no es la forma de hacerlo o no es la persona con quien emplear la acción que tú quieres emplear o esas palabras, pues aprovechar ese tiempo, ese bloqueo y ese retraso para que te llegue la inspiración o una nueva idea, una mejor forma de poder hacer que las situaciones puedan ir avanzando. Por eso digo que sí que es cierto que todo tiene sus matices también. Disculpar, Capricornio, lo que os decía, que también es cierto que no es una carta, digamos, esencialmente positiva, pero no se refiere tampoco a contratiempos realmente graves, podemos decir así. O sea, los obstáculos son salvables. O sea, siempre que tu voluntad, esa fuerza de voluntad y esa paciencia no te fallen, Capricornio. Así que pueden haber retrasos, pero un poquito también en que os pueda ayudar ese tiempo de retraso, de bloqueo en el que todo está más paralizado, porque quizá hay otra forma diferente, mucho mejor, más fluida, en la que todo pueda salir, digamos, beneficioso, o sea, que se pueda conseguir aquello que se desea sin que tengáis que hacer tanto esfuerzo y sin tener que a lo mejor enfrentaros a determinados contratiempos que pueden ser salvables. Y también en que ese tiempo os dé también esa fortaleza, ese empoderamiento de trabajaros todo ese aspecto de paciencia, de dar tiempo al tiempo y de que vuestra fuerza de voluntad, pues poder ver también si eso que se estaba queriendo o que se estaba retrasando a
analizar bien si realmente es lo que queríais, si realmente es lo que deseabais o era algo que se estaba haciendo porque sí, y ese retraso viene a traerte también ese mensaje. En fin, Capricornio, para cada uno será de forma diferente, pero de alguna manera aprovechar esos tiempos en los que todo está más estancado porque algún mensaje implícito llevan. Vamos a ver qué más mensajitos hay para vosotros esta semana, Capricornio, que ya están dando bastantes mensajes con todas las cartas que están cayendo. Es como que llevéis mucho tiempo esperando que suceda algo y no sucede, y esa impaciencia, ahí es donde esos retrasos os puedan dar también la clave de qué es lo que está pasando. Mirad, puede ser con respecto a algún tema de finales, porque aquí estaríamos viendo la carta del ataúd y lo veo en este aspecto de algo que se tiene que terminar y quizá no se termina de concluir y todos son retrasos, no se termina a llegar, digamos, a ese final. Y eso es lo que os puede tener en esa impaciencia de querer llegar rápido ya al final, y lo lleváis al punto como de la lucha que os decía, que era como ya en esas discusiones o en esa vibración, digamos, más de esa influencia de Marte, ya con esa agresividad incluso para con vosotros mismos, en esa irritabilidad también de que yo quiero que esto ya se termine, que llegue a su fin y pasar ya a otra cosa, y como no se da, pues todo está ahí retrasado. Y quizá, pues tanto en ese ejercicio de trabajarse a uno la paciencia, como también en ver qué es lo que me produce a mí esa ansia, esas ganas de que algo llegue a su fin o que algo se pueda terminar también, ya cada uno lo tendrá que valorar. Voy a leeros qué es lo que os dice el ataúd, como si el ataúd realmente os estuviese hablando, Capricornio. Y os dice: anuncio el cambio y la transición dolorosa. Me sentirás en el cuerpo y en la mente, y no lo dudes en tu cartera. La depresión, la pérdida y la bancarrota son mi especialidad. Represento la enfermedad y el reposo en cama. Encarno todos los finales y a veces la muerte. Sí que es cierto que yo lo que veo es ese aspecto, como os decía, de que todo lo que queréis que llegue a ese final no llega porque hay estos retrasos, y es lo que os deja en ese aspecto de impaciencia, de irritabilidad y de dolor en este punto de que queréis ya que se dé esa transformación, como ese cambio a pasar a otra cosa, y como no llega a concretarse o a concluirse aquello que queréis que llegue a ese final, pues es lo que os tiene ahí en ese aspecto, digamos, más incómodo o más de dolor, porque podéis estar sintiendo dolor por eso, por toda esa tensión, por toda ese sentir que no tenéis el control de que pueda avanzar realmente ese retraso. Entonces es ver un poco la parte que tenéis vosotros de responsabilidad en esos retrasos, o en quizá la otra vía es: no está en vuestras manos tener paciencia, dar tiempo al tiempo en ese aspecto cíclico de que todo es en el justo momento, porque pues a lo mejor no va solo con vosotros esa situación o esa circunstancia que está retrasada y bloqueada, pero sí afecta a que en otras personas pueda hacer, se necesiten todavía determinadas preparaciones que todavía no están listas o no se ha llegado a esos aprendizajes, y que por eso todo vaya en esa lentitud, o que todo veáis que está más bloqueado. Pero Capricornio, no desesperéis. Al final es lo que os decía también, el éxito lo vais a encontrar soltando en esa partida, también es alejándoos de todo el aspecto más de negatividad o de esa tensión que podéis estar teniendo, esos conflictos incluso internos para con vosotros mismos, esos pleitos de esa carta que se ha caído. No tiene por qué ser solo con los demás, puede ser ese conflicto interno con vosotros de no soportar la idea de que todo esté retrasado cuando queréis que llegue ya a ese final, a que ya se termine definitivamente. Entonces ese momento de transición tenéis que respetar los procesos, los tiempos, que es de lo que nos habla también mucho la influencia de Saturno, en ese aspecto de los ciclos, de la existencia de alguna manera. Así que paciencia, Capricornio, es lo que os estarían viniendo a decir.
Vamos a ver qué más mensajes, vamos a ver la tirada con tarot, qué más mensajes nos da al respecto para esta semanita en la cual, pues sí, básicamente se os está pidiendo que tengáis paciencia, que todo os llegará a su debido momento y que cojáis la parte de responsabilidad de actuar de una forma más fluida o saliendo de todo ese conflicto, esas tensiones o esas discusiones para con otros para poder llevar el proceso de mejor manera. Eso es. Vamos a ver, Capricornio. Aquí estáis vosotros, vosotras y vosotros, porque todos tenemos ese aspecto más positivo, iba a decir, más femenino y masculino. Es el aspecto de, yo veo como que se os estaría pidiendo estar atentos, centrándoos en este momento presente, en el aquí y en el ahora, totalmente empoderados, en esa actitud de armonía, de serenidad, de tranquilidad, de confiar realmente, que me viene mucho en este aspecto con el perro, de esa confianza en que la situación se va a resolver a su debido momento y que hagáis el mejor uso de todos los recursos que vosotros tengáis en vuestra mano para poder llegar de alguna forma como a ese final feliz, vamos a decirlo así, como a ese resultado más productivo. No tiene por qué ser a nivel monetario, a nivel material, sino lo veo mucho en el aspecto de ¿dónde estáis poniendo vuestra energía? Esos recursos vuestros que tenéis de poder actuar de una forma inteligente, de administrar bien esa vuestra energía y en qué vais a perder energía y en qué no para poder de alguna forma actuar de esa forma más inteligente y encima con ese cariño, con esos cuidados a vosotros mismos también y a las personas con las que os podáis estar relacionando. De ahí veo el tema de que puede haber retrasos que os están impacientando porque queréis que ya se finalicen y que ya lleguen a su fin y por eso os están pidiendo que intentéis tener esa actitud de comprensión, de empatía, de entender también a los demás y de hacer la mejor gestión de esos vuestros recursos, que esos recursos pueden ser materiales, pero pueden ser también de vuestro tiempo o de vuestra energía a la hora de gestionar esta situación de la mejor forma, para obtener el mejor resultado y que confiéis y seáis leales a vosotros mismos, pero confiar realmente en que la situación se vaya a disolver o a finalizar en el momento justo, que mantengáis vuestro poder. Me viene mucho en ese aspecto de no perdáis vuestro poder con esas irritaciones o con esas discusiones o con esa impaciencia en que las cosas lleguen ya a término. Por eso, veis, os va a favorecer salir de todos esos pensamientos negativos, porque os estaban hablando de un momento de cambio, un momento de transición que puede ser doloroso, pero que si vosotros de alguna forma continuáis ahí en esa misma dinámica, con esa actitud más a la defensiva, lo que vais a hacer es prolongar ese dolor llegado ya al sufrimiento. Y esto sí es opcional. Por eso os va a favorecer mantener esos pensamientos en calma, esa mente tranquila, por eso ese hacer un uso inteligente de vuestros recursos, de esa vuestra energía, de no llegar a esa impaciencia, de actuar de una forma cariñosa y amable con vosotros mismos, porque aquí lo que vemos es como que las espadas, que serían los pensamientos, están atravesando al corazón, que serían las emociones, y en ese desequilibrio de vuestras emociones es donde se puede perder de alguna forma esa calma y llegar a esa impaciencia, a esa irritabilidad y dar pie a esos pleitos. Por eso ya al principio se estaban diciendo, el éxito está en dejar partir todos esos pleitos, así que os va a favorecer salir de todo este aspecto de pensamientos negativos, de negatividad, de sentiros traicionados y de entrar ahí en ese bucle de pesimismo. Aquí es donde está el desafío y el reto realmente. Como os decía con la Reina de Pentáculos, es mantener el equilibrio en ese aspecto de ser justos con vosotros mismos, ser justos con las personas que puedan estar implicadas en las situaciones también. Se trata de hacer frente a la situación, pero
de una forma tranquila, de una forma inteligente. Volvemos a lo mismo, hacer un buen uso de los recursos que se tienen para llegar al mejor resultado posible. Aquí veríamos ese aspecto de actuar de una forma inteligente para poder llegar al mejor resultado y ser justos para con todos, para ser justos con vosotros mismos en ese aspecto de trataros bien y en esa armonía y en ese trataros con amor y llevar la situación de la mejor forma, pero también con la determinación de ser justos también para con los demás, o sea, en ese equilibrio. Y además lo veo muy aquí en esta figura de que el desafío y el reto sería mantener ese vuestro poder. Mantener ese poder y ese de alguna forma dejar al margen todas esas emociones para no llegar a ese desequilibrio más emocional y que os quedéis más atrancados ahí como en ese bloqueo, en ese no finalizar con esa situación de la mejor forma. Es hacer frente a todos esos miedos, a todas esas situaciones, digamos, más difíciles, pero de una forma inteligente, no a la lucha ni a la batalla. Y incluso, si lo necesitáis, poder pedir ayuda a algún especialista, a algún profesional que os pueda ayudar en esas gestiones de las situaciones que cada uno pueda estar llevando. Si sentís que os pueda sobrepasar el no saber cómo enfrentar o cómo hacer frente a esa situación que se queda ahí en ese retraso. Así que no dudéis también en eso, en poder pedir ayuda a un profesional. Pero lo veo mucho en este aspecto de mantener vuestro poder y que del desafío y el reto es que os quedéis tranquilos, veis que este rey está sentado en su trono, pero preparado con la armadura para en el momento en que sea necesario entrar a la acción. Pero antes de entrar a la acción, planear bien o ver bien cuál es la mejor estrategia para no equivocaros en digamos, la acción que vayáis a tomar. Aquí es hacia donde os estáis dirigiendo esta semana, Capricornio, intentar mantener ese equilibrio, ese balance en general en vuestra vida. Ante esos altibajos más emocionales que estaría viendo yo con esas aguas del mar, mar más picado, un mar más movido, con esa marea, pues intentar fluir con la situación que estéis viviendo, teniendo esa paciencia, teniendo esa fuerza de voluntad de poder manejar la situación de una forma inteligente, manteniendo ese balance y ese equilibrio en vuestras emociones y pudiendo gestionar todas las 1000 cosas que tengáis que hacer, porque aquí lo que veríamos es que lleváis muchas cosas en marcha, muchas cosas a la vez, y que claro, lo que queréis es que ya se finalicen determinadas cosas que llevarán mucho tiempo como retrasadas o obstaculizadas para poder seguir avanzando y quitaros ese peso o esas determinadas responsabilidades. Pero aquí os hablarían de poco a poco, paso a paso, una cosa detrás de otra. Intentar de esa forma ir manejando, llevando la situación de una forma equilibrada, de la mejor manera también para vosotros. Y este es el consejo. Tenemos 3 reyes en ese aspecto de poder, en ese aspecto de consejo. Céntrate en el aquí y en el ahora y haz el mejor uso del poder que tú tienes, porque este rey de bastos tiene muchísimo poder, pero en un aspecto negativo ese poder puede estar mal empleado y puede hacer que se llegue a esas discusiones, a esos pleitos, a no llegar a ningún tipo de claridad ni de conclusión más que terminar en ese dolor, en ese sufrimiento. Así que el consejo es que os mantengáis en ese momento, centrados en este momento presente, atentos a cuáles son las situaciones que se están dando, pero hacer un buen uso del poder que se tiene. Que haya esa conexión con vosotros, pero en ese aspecto de esa conexión con la fuente, esa conexión con esa energía vuestra, pero del aspecto más positivo para poder actuar de una forma realmente inteligente y compasiva y de forma generosa también para con los demás. Por eso aquí el desafío y el reto en ese aspecto de ser justos con vosotros y también con las personas que puedan estar implicadas. Y esto es lo que no estáis viendo, que hay probablemente esa desconexión para con vosotros mismos. Estáis como muy en lo exterior, en todo ese ruido externo, en lo que es la situación, digamos, más de lo que implica a los demás. Es como más centrados en lo de los demás que en uno mismo. Entonces es como que se ha perdido ese centro, que es lo que os decía con la influencia del sol, donde iba a estar ese éxito. Si tú te sientes centrado en ti,
en ese tu centro, en ese tu equilibrio, tu armonía, tu serenidad, no importa lo que esté sucediendo alrededor tuyo, que en realidad tú vas a mantener la calma siempre y eso es lo que realmente te va a llevar al éxito, no entrar al trapo, no entrar a la discusión, no entrar al pleito. De ahí que todas estas figuras que veo aquí de poder te están diciendo que te centres en el momento presente porque todas están mirando al centro, a este momento de ahora. No te quedes con las situaciones que sucedieron antes, con quizá esos rencores que vengan de tiempo atrás, esas situaciones en las que te has sentido traicionado y que te lo vayas a transportar ahora a este momento, por eso encontrar ese equilibrio en tus emociones también, ni tampoco enfocarte en cómo va a ser en un futuro que todavía no ha llegado esa conclusión. Por eso es en el aquí y en el ahora donde puedas ver todas las posibilidades, donde centralizar todo ese tu poder, en el poder mental, en el poder de manifestar realmente y ver materializado lo que deseas y en ese poder realmente de tu energía, de esa tu motivación y tu entusiasmo, esa chispa que encienda realmente la mejor forma, la forma más estratégica y más justa de poder actuar en esta situación. Por eso vuelvo aquí, que lo que no estáis viendo es que hay una desconexión para con vuestra alma, para con vuestro espíritu y que os estáis dejando de alguna forma invadir mucho por el entorno, por lo exterior, cuando la clave y el éxito realmente está en que os mantengáis en vuestro centro, en que haya esa conexión para con vosotros mismos, para que no os afecte todo lo que pueda estar sucediendo en el exterior al punto de desequilibraros emocionalmente. Eso es, Capricornio, es encontrar vuestro centro. Mirar la actitud de esta paje de copas, mirar qué pedazo de ola viene hacia ella y mirar la tranquilidad, la relajación de no me va a pasar nada, de me siento en mi centro, me siento en esa armonía, con esa fortaleza, haciendo un buen uso del poder que yo realmente tengo, en esa confianza que estaba viendo yo también aquí con el perrito, de que en el momento justo podremos actuar o se harán las cosas de la mejor forma. Por eso lo veo que depende mucho de vosotros y lo que os decía antes de ese aspecto de influencia de Saturno en el que algo depende de ti. Saturno te viene a decir que sí, el tiempo da tiempo al tiempo, las cosas como son, pero hay algo en ti que depende de cómo puedas estar viviendo esta situación. Y lo veo mucho en ese aspecto de que haya esa desconexión para con vosotros mismos y que rápido os dejéis invadir por esa energía o esa vibración más densa que pueda haber en vuestro entorno. Eso es. Vamos a ver qué más mensajitos os dan, Capricornio, para esta semana. Centrarse, esto es. Es que esto es, Capricornio, es centraros en vosotros mismos. Es que hay necesidad de centrarse en vosotros. Por eso el consejo en recuperar vuestro poder, en hacer un buen uso de ese poder y de esa conexión para con vosotros mismos. Porque os veo en ese aspecto, como os estaba diciendo antes, descentrados, pero en el punto de lo que os decía aquí con esta paje de copas, que os veía como que hubieseis perdido vuestro centro en realidad. Como si hubieseis perdido vuestro centro y por eso todo lo externo os condiciona más, porque hayáis perdido el sentiros centrados realmente en vosotros mismos, en ese estar alineados para con vosotros. No importa lo que pase en el exterior, no importa lo que pase a vuestro alrededor, porque lo importante es que tú estás centrado, estás en ese balance, en ese equilibrio para contigo mismo. Perdonar, Capricornio, eso es lo que os decía, centraros, pero es que lo que estoy viendo que os puede, al momento en que vosotros os descentráis y prestáis más atención, veis a las historias del pasado,
a esas traiciones, a esas situaciones de dolor que ya he vivido y a ver si me va a volver a pasar lo mismo. Es lo que puede estar haciendo y condicionando que todo se quede más retrasado, que el retraso viene de ese dolor, de eso que ya se tiene que finalizar. Por eso os iba a favorecer cortar con todos esos sentimientos negativos, todos esos pensamientos que os están condicionando a no salir quizá de ese momento pasado, y que de lo que se trata es que os centréis en el presente. Por eso teníamos a 3 reyes mirando al frente. Es que mirad, quiero que lo veáis de forma gráfica para que veáis que los 3 reyes están mirando al frente. Tienen su mirada al frente, que es en el presente, en el aquí y en el ahora. Y es de lo que te están hablando, de que te centres en este momento para poder finalizar aquello que ya se tiene que terminar, y es importante que estés centrado y que no te dejes evadir por todas las situaciones más externas o las personas que puedan aparecer también, con cada uno sus historias y sus situaciones, y que eso os pueda desequilibrar, que es hacia lo que os estéis dirigiendo, a una cosa detrás de otra, a mantener la calma, a mantener ese equilibrio en vuestras emociones para hacer que todo pueda avanzar de la mejor manera, para salir ya de ese dolor y de ese sufrimiento, porque os habéis desconectado de vosotros mismos en realidad y estáis dando más valor a lo de fuera que a centraros en vosotros, y que estando vosotros seguros y equilibrados no importa lo que pueda estar pasando a vuestro alrededor, Capricornio. Ese es el mensaje que me viene claro para vosotros. Por eso el éxito era dejar partir todo el tema de pleitos para centraros en vosotros mismos. Y con esta carta de sexualidad me viene mucho el aspecto de ese segundo chakra, en el que quizá se necesita algún tipo de equilibrado de ese segundo chakra, que nos habla de lo que yo deseo, lo que yo quiero, de que te centres en ti, en cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quieres en realidad, para que cojas realmente esa confianza en ti mismo, esa confianza en realmente ser honesto contigo mismo, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres. Por eso antes os había dicho también al principio que ese tiempo de retraso y de bloqueo, aprovecharlo para analizar bien si lo que estáis esperando que se mueva en realidad es lo que queréis, para que realmente sopeséis y veáis qué es lo que vosotros realmente deseáis. Aquí os hablan realmente a que os respetéis, a que realmente confiéis en vosotros mismos, en que suba esa autoestima, que creáis en vosotros y que prevalezca ese aspecto del corazón, de esos dictados de vuestro corazón, antes que todos esos pensamientos o esos condicionamientos, o lo que es más lógico o lo que es más racional. Os pedirían más en ese aspecto de disfrutar, de ese disfrute de conectar contigo mismo, de cuáles son esos deseos, esos placeres, eso que realmente tú quieres para poder sentirte en esa plenitud. O sea, céntrate realmente en lo que te va a favorecer a ti, en ese punto de lo que te va a dar a ti ese placer. Eso es. Vamos a ver qué mensajito nos da el oráculo de las respuestas angelicales. Esta de aquí. Vuelva a pensarlo. Esto es. Vuelva a pensarlo, Capricornio. Vuelve a pensar. En ese aspecto lo veo mucho de centrarte en el momento de aquí ahora, recuperar tu poder, salir de todos esos pensamientos más negativos, que son los que te pueden estar de alguna forma condicionando a tomar determinadas decisiones que no sean justas ni para ti ni para las personas que estén realmente implicadas en las situaciones. Por eso vuelve a pensarlo, centrándote qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, en esa conexión para contigo mismo, para poder terminar de forma definitiva con aquello que no te va a hacer avanzar ni evolucionar, que te va a dejar en ese obstáculo, en ese bloqueo, en ese retraso y en ese estancamiento constante. Vuelve a pensarlo, pero con todo ese poder realmente, ahora sí enfocado en ese aspecto más positivo también. Así que, Capricornio, ante alguna situación que pudieseis haber pensado, pues vuelve a pensarlo, porque quizá hay cosas
que no se están viendo, ese aprendizaje, ese aspecto que te quiere hacer ver ahí esa influencia de Saturno, para que podáis actuar de una forma más equilibrada y justa también, para que hagáis, como os decían en el consejo, un buen uso del poder que realmente tenéis. Así que Capricornio, este ha sido vuestro mensaje. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de información y de orientación. Muchísimas gracias y feliz día.